En la escuela José Urbina López ocurrió algo que parecía imposible e impensable. Estudiantes que aprendían con escasos recursos educativos, instalaciones deficientes, con acceso limitado a la tecnología y que a veces no tenían ni siquiera para comer, desafiaron todas las expectativas. Demostraron que el talento y el potencial de los estudiantes mexicanos puede derribar cualquier barrera académica. Con las estrategias de enseñanza poco convencionales del profesor Sergio Juárez Correa, los mismos estudiantes que un año antes ocupaban los últimos lugares de las evaluaciones nacionales demostraron ser capaces de alcanzar un desempeño excepcional. Un desempeño a la altura del que obtienen los estudiantes de los mejores sistemas educativos del mundo. El profesor Sergio creía firmemente en que hay algo que iguala a los estudiantes de todos los rincones del planeta. Un inmenso potencial. Dirigiéndose hacia sus educandos, les prometió usar el potencial que cada uno de ellos poseía en su interior para convertirlos en los mejores estudiantes del mundo. El resto es historia. ¿Acaso no son maravillosos estos actos de rebeldía e iniciativa? Verdaderas muestras de vocación docente que dirigen el enfoque hacia nuestros coprotagonistas en el proceso educativo. Actos que encausan nuestra atención hacia el elemento más importante de la educación, hacia esos complejos y diversos seres humanos a quienes servimos, y que a través de este servicio nos permiten participar también en un movimiento local, nacional y global de ilustración, de concientización y de humanización. Nos recuerdan que somos un escuadrón intelectual de la sociedad, y sin duda somos uno de los más importantes. Somos el que abandera la causa de una educación para la libertad, una educación plural y democrática, y una educación basada en los principios de justicia, igualdad y equidad. Nos recuerdan que trabajamos y estudiamos en un sistema educativo diseñado para el mundo como era hace más de 3 siglos, pero que todavía hoy sigue en marcha preparando a los educandos para una realidad que ya no existe. Las ideas educativas que influenciaron al maestro Sergio Juárez Correa y a la película Radical provenían del pensamiento y la obra de Sugata Mitra, una especie de pedagogo experimental alternativo. ¿Quieres conocer las ideas pedagógicas de este excéntrico educador y conocer una perspectiva refrescante e impactante de la labor docente? ¿Quieres descubrir la estrecha relación entre la teoría educativa de María Montessori, Paulo Freire, Pestalozzi, Vygotsky y Sugata Mitra? ¿Quieres saber cómo hackear los procesos de enseñanza y aprendizaje? Entonces, felicidades. Estás en el lugar y el momento correctos. Breve historia de la educación. ¿Desde hace cuánto tiempo las escuelas son como las conocemos hoy en día? ¿Por qué se privilegian la obediencia, la uniformidad, las buenas notas y la puntualidad por encima del pensamiento crítico, el error, la experimentación y la creatividad? ¿Por qué hay campanas o timbres, uniformes y horarios inflexibles? ¿Por qué se considera tan importante tener exámenes estandarizados y rígidos programas de estudio? ¿Por qué tantos siglos después todavía predomina el conductismo en las aulas? Las influencias que han dado forma a los sistemas educativos durante los últimos 3 siglos tienen su origen principalmente en el modelo de educación prusiano. El objetivo de este era el de formar ciudadanos obedientes y eficientes que sirvieran a imperios y ejércitos. Otra influencia importante fue la revolución industrial, que demandaba trabajadores obedientes, uniformes y dóciles, y que terminó por hacer de las escuelas públicas simples fábricas de mano de obra. Lo más aterrador es que hoy las escuelas siguen formando a los niños y jóvenes para una realidad que ya no existe. Estos sistemas educativos quedaron obsoletos y estancados hace bastante tiempo y sin embargo siguen en funcionamiento. No sobra decir que el enfoque de la educación particular ha sido y sigue siendo muy diferente, pues aspiran a producir emprendedores y líderes que adopten responsabilidades y tomen riesgos. Una prueba definitiva de que la educación sí puede hacer una gran diferencia en la mentalidad de los individuos, en su desarrollo personal y en su calidad de vida. En pleno siglo XXI, incluso las ideas pedagógicas más innovadoras y atrevidas, cuando son llevadas a la práctica, se ven contaminadas de conductismo, pasividad y uniformidad. Es por esta razón que los grandes pensadores y activistas de la educación como Paulo Freire, María Montessori, Pestalozzi, John Dewey, Comenio, entre muchos otros,
plantean como punto de partida una reevaluación, reflexión y una transformación de nuestra manera de pensar y vivir la educación. Actos que requieren de coraje y valentía, pues solo entonces estaremos en condiciones de reconfigurar nuestras prácticas educativas. Esta es la fórmula secreta que nos permitirá entender mejor a este mundo en constante cambio y nos permitirá adaptarnos y reaccionar a la altura de las circunstancias. Los grandes pensadores nos invitan a familiarizarnos con distintos enfoques educativos, en especial con aquellos que buscan empoderar a los estudiantes, aquellos que reconocen y explotan su potencial en los aspectos intelectual, ético, afectivo, social, etc. De entre las numerosas fuentes de ideas pedagógicas transformadoras, podemos mencionar al constructivismo, al humanismo, toda la obra del maestro Paulo Freire, desde la pedagogía del oprimido hasta la pedagogía de la esperanza, la mentalidad de crecimiento, el estado de flujo, la pedagogía del afecto, las escuelas Montessori y la pedagogía Waldorf. En este canal analizaremos todas y cada una de estas teorías científicas y educativas, así que suscríbete y no te pierdas de la oportunidad de volverte un experto en pedagogía. Inmediatamente después de este video te invito a que veas nuestro análisis pedagógico de la película Soul de Disney y Pixar. Es momento de explorar las ideas revolucionarias de Sugata Mitra. ¿Listos? Comenzamos. El aprendizaje como un proceso natural y espontáneo. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Sugata Mitra parte de la idea de que los estudiantes tienen una inclinación natural hacia el aprendizaje y que buscan instintivamente las respuestas a una infinidad de preguntas y dudas gracias a la curiosidad que nos caracteriza como seres humanos. La curiosidad y el amor por el conocimiento y el descubrimiento están latiendo en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros alumnos. Por lo tanto, nuestra labor como educadores consiste en actuar como guías de los estudiantes mientras ellos dudan, exploran, descubren y aprenden por ellos mismos. El docente es quien gestiona los ambientes de aprendizaje para que los estudiantes puedan desarrollar su autonomía. Esto debe ocurrir de manera gradual a lo largo de su formación y debe favorecer el pensamiento crítico y la metacognición. Esta última consiste en que los individuos seamos capaces de controlar y regular nuestro propio proceso de aprendizaje. El objetivo de la educación es formar individuos que se desenvuelvan exitosamente en su comunidad y en la sociedad, y que al mismo tiempo sean pensadores y aprendices autónomos e independientes. Ideas pedagógicas relacionadas. Freire exigía a los sistemas educativos que permitieran a los estudiantes la libertad de crear y descubrir por ellos mismos. Piaget señaló la importancia de la exploración activa como un elemento esencial de la educación, y María Montessori respalda la idea del aprendizaje como un proceso natural que sucede con la experiencia propia, la exploración y la experimentación. Sinergia. El trabajo en grupo es más eficaz que el individual. En palabras de Vygotsky, la educación es un fenómeno y una actividad de carácter social. Aprendemos de la imitación, de la interacción social, de la colaboración y de la competencia. Y para todo esto necesitamos de los demás. A la suma de esfuerzos y a sus efectos sorprendentes se le conoce como sinergia. Esta sucede cuando la suma de esfuerzos de varios individuos combinada es mucho mayor que la simple adición de los esfuerzos individuales. Como ejemplo, podemos considerar las hazañas deportivas que se obtienen en equipo y el efecto que nos produce el sonido coordinado, armonioso e impresionante de una orquesta. Sugata Mitra retoma la teoría sociocultural de Vygotsky en sus argumentos y en sus experimentos, al igual que lo hizo el maestro Sergio. Esta es una perspectiva fascinante, desafiante y fresca del proceso educativo. ¿No le parece? El futuro de la educación. Mitra propone que la educación del futuro se lleve a cabo en ambientes de aprendizaje autoorganizados, espacios en los que los estudiantes pueden decidir qué aprender y cuándo aprenderlo, en el que cuentan con los recursos, la tecnología y el apoyo docente que requieren para explorar por su cuenta, para socializar y construir el conocimiento de manera colaborativa.
Esta propuesta exige a los estudiantes y a los docentes adquirir y desarrollar complejas habilidades. Los educadores debemos ser capaces de actuar como facilitadores del aprendizaje, como guías, como apoyo, como motivadores y como co-investigadores. Esta meta requiere de profesionales de la educación formados con un enfoque pedagógico humanista como el que postulaba Pestalozzi, en el que se armonice la educación con el curso natural del desarrollo de los estudiantes, de su curiosidad y de su capacidad para encontrar las respuestas a sus interrogantes. Y requiere también de docentes que comprendan y reconozcan el potencial y el talento en cada uno de sus estudiantes sin importar sus orígenes ni sus diferencias. Bienvenida sea la diversidad. Los docentes debemos saber adaptarnos y estar dispuestos a adoptar una cultura de aprendizaje y formación permanente. Esto nos permitirá responder oportunamente a los desafíos actuales del ámbito educativo. En la práctica, esto se refleja en la profesionalización docente y en el dominio de la teoría pedagógica y de la tecnología. En el futuro y en este mismo instante, resulta crucial mantener una postura abierta, objetiva y crítica de lo que sucede en el sistema educativo y en las escuelas, pues el continuo perfeccionamiento y la renovación de la educación son responsabilidades que ya se encuentran en nuestras manos. Los estudiantes del futuro deberán ejercitar desde muy temprano en su formación la autonomía. Esto con el fin de que logren volverse autodidactas y sean capaces de tomar el control y la responsabilidad sobre su propio proceso de aprendizaje. Acertaste, nos referimos al desarrollo de la metacognición. Los estudiantes deberán desarrollar una amplia variedad de habilidades digitales que les permitan aprovechar los recursos y tecnologías disponibles para alcanzar sus objetivos académicos y personales. Los estudiantes del futuro, igual que los del aquí y el ahora, deberán ser capaces de trabajar en equipo y colaborar con sus pares incluso desde lados opuestos del planeta, derribando así las ilusorias fronteras que hemos construido alrededor de la educación. Los estudiantes deben desarrollar un criterio y un pensamiento basado en evidencias, hechos y en reflexiones personales por las que filtrarán toda la información con la que trabajen. Deben ser capaces de cuestionar y dudar y verificar la información que se les presenta. Se espera que adopten un compromiso serio con la solidez, la transparencia y la confiabilidad de sus opiniones, posturas y argumentos. Los estudiantes enfrentan la necesidad de pensar más allá de lo convencional. Deben buscar respuestas y soluciones hasta en los lugares más inesperados. Deberán mantener una mentalidad abierta al asombro, a la curiosidad, a la originalidad, a la innovación y a la creatividad. Conclusiones. La valentía y el coraje de educadores como Sergio Juárez Correa merecen ser reconocidos y difundidos. Estas hazañas nos recuerdan que a pesar de las dificultades y las barreras que enfrentamos como parte de nuestra labor docente, la idea fundamental que debe sostener nuestros esfuerzos y acciones es la creencia de que los estudiantes de México y Latinoamérica pueden no solo ser iguales, sino superiores a cualquier estudiante de cualquier parte del mundo. Y que los maestros de México y Latinoamérica también podemos convertirnos en educadores de clase mundial. Tenemos que ser ambiciosos. Ya lo decía Freire, la esperanza y la fe en el potencial de los estudiantes es la clave para transformar la educación. Y sin embargo, no es suficiente. Debemos dar lo mejor de nosotros mismos en nombre de esta esperanza, de la educación y de la ansiada libertad. Las ideas pedagógicas encierran lecciones de las que podemos apropiarnos para convertirnos en mejores educadores, en educadores disruptivos, rebeldes e innovadores. Y obras como Radical nos colocan frente a un abanico de alternativas con las cuales podemos hacerle frente a nuestras responsabilidades profesionales y a nuestro compromiso con los estudiantes, con toda la sociedad y con el mundo en el que coexistimos y cohabitamos. No olvides ver la película Radical y dejarnos tu opinión en los comentarios. Además, súper recomiendo la lectura del artículo de Wired en el que está inspirada esta impactante obra cinematográfica. Quédate un rato más por acá para seguir analizando maravillosas ideas pedagógicas que podemos usar para cambiar nuestra manera de vivir la educación, para transformar nuestro pensamiento y nuestra práctica docente de manera radical.
Dale like, suscríbete y comparte si hemos aprendido algo juntos. Por escuchar, muchas gracias.